La primera esposa de José. ¿Por qué apareció una mujer egipcia en la genealogía del pueblo de Dios y cambió la historia de Israel? Su nombre está casi borrado de la Biblia, pero sus hijos se convirtieron en los fundadores de las dos tribus de Israel. ¿Cómo llegó la hija de un sacerdote egipcio al corazón del plan de Dios y cambió el curso de la historia sagrada? Hoy desvelaremos el misterio de una mujer sobre la que los siglos guardan silencio. Antes de comenzar, escriba desde qué país nos está escuchando. Disfruten del visionado y de las bendiciones de Dios. Queridos hermanos y hermanas, abramos hoy nuestros corazones a una historia que muestra tan claramente cómo Dios conduce a un hombre desde las profundidades de la fosa hasta las alturas del palacio. Hablamos de José, un joven que fue traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo vacío y vendido a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Piensa en lo doloroso que es ser rechazado por aquellos de quienes esperas amor y apoyo. Pero incluso en esa oscuridad, Dios estaba presente. No las personas, ni las circunstancias, sino el Señor mismo acompañó sus pasos. José fue a Egipto, a casa de Potifar, el jefe de la guardia del faraón. Allí demostró honradez, diligencia, sabiduría y temor de Dios. Las Escrituras dicen, y el Señor estuvo con José, y en todo lo que hizo, el Señor le dio éxito. Nótese que no fueron las condiciones externas las que determinaron su éxito, sino la presencia de Dios. Todo lo que hizo estaba bajo la bendición de Dios. Pero ni siquiera un hombre justo es inmune a la injusticia. La mujer de Potifar, cautivada por su belleza y nobleza, intentó tentarlo para que pecara. José se negó, diciendo, ¿cómo puedo hacer este gran mal y pecar ante Dios? Pagó un alto precio por esta pureza, falsa acusación y encarcelamiento. Quizá algunos de vosotros os encontréis también hoy en la cárcel de las circunstancias, sin culpa vuestra, sino por la injusticia de los hombres. Pero, hermanos y hermanas, recordad, si permanecéis fieles a Dios, Él sabe dónde estáis y su mano es capaz de levantaros. En la cárcel, José no endureció su corazón ni bajó las manos. Siguió sirviendo, permaneció fiel y allí se reveló su don de interpretar los sueños. Cuando el faraón vio los sueños de las 7 vacas gordas y las 7 flacas, las 7 espigas llenas y las 7 vacías, ningún sabio de Egipto podía interpretarlos. Pero Dios le dio a José una revelación. Y un día ocurrió lo que parece imposible para un ser humano. Un prisionero olvidado por el pueblo se presentó ante el mayor gobernante de su tiempo. José no solo reveló el significado de los sueños, sino que propuso un sabio plan para salvar a Egipto de una inminente hambruna. El faraón, asombrado por su sabiduría, dijo, ¿hay algún hombre que tenga el Espíritu de Dios en él? Ese mismo día, nombró a José segundo hombre de Egipto, dándole autoridad sobre todo el país. Pero junto con el poder, el faraón dio otro paso, dio por esposa a José a Asenab, hija de Potifer, sacerdote de la ciudad de Ana. En apariencia, se trataba de una decisión puramente política, destinada a asegurarse el respeto del nuevo visir y el apoyo de la élite religiosa. Pero a los ojos de Dios, era una parte importante de su gran plan. Dios estaba uniendo dos mundos muy diferentes. José es un siervo del Dios único, criado en la fe de Abraham, Isaac y Jacob, que rechaza los ídolos. Asenab es la hija de un influyente sacerdote egipcio que creció entre templos de Ra, estatuas doradas y fastuosos rituales paganos. Su contraste cultural y espiritual era inmenso. Pero, hermanos y hermanas, debemos darnos cuenta de que lo que nos parece irreconciliable, Dios puede transformarlo en un instrumento para su gloria. Él es capaz de unir incluso los opuestos y sirve para el cumplimiento de su voluntad. De esta unión nacieron 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando llegó el anciano Jacob, no solo los bendijo, sino que los adoptó y los igualó a sus hijos. Manasés y Efraín se convirtieron en los fundadores de las 2 tribus de Israel, y al hacerlo, Dios demostró que su plan de salvación no se limitaba a una cultura o nacionalidad. Amigos, en esta historia vemos que el viaje de la fosa al palacio no es un accidente. Cada paso, cada prueba, cada encuentro forma parte del plan de Dios. Ser vendido como esclavo, servir en la casa de Potifar, ser acusado falsamente, ser encarcelado, los sueños del faraón, casarse con la hija del sacerdote, todo ello son eslabones de la cadena que conduce al cumplimiento de la voluntad de Dios. Tal vez alguien escuche hoy esta palabra y piense, ¿por qué Dios ha permitido tanto dolor e incomprensión en mi vida? Quiero decirle, al igual que José, usted tiene un camino que Dios controla. A veces sentimos que estamos atrapados en un agujero o sentados en la prisión de las circunstancias, pero Dios ya nos está preparando una salida del palacio.
Recordad, hermanos y hermanas, la fidelidad en las pequeñas cosas y la confianza en Dios en los momentos difíciles es la clave para ver su gloria. Si Dios fue capaz de usar la unión de un judío justo y la hija de un sacerdote pagano para traer bendición a toda una nación, Él puede usar tu vida para una gran obra. Confía en Él y verás tus pozos personales convertidos en trampolines hacia las alturas de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ustedes y yo ya hemos visto cómo la mano de Dios levantó a José desde las profundidades de la fosa y la oscuridad de la prisión hasta el pináculo del poder en Egipto. Hemos dicho que, junto con su elevada posición, también le fue dada una esposa, Asenab, hija de Potifer, sacerdote de la ciudad de Ana. Pero, ¿quién era esta mujer, de la que la Biblia dice tan poco, y por qué se asocia su nombre con el nacimiento de las dos tribus de Israel? Aquí comienza un misterio que ha causado mucha especulación y debate a lo largo de los siglos. Existen dos leyendas principales sobre el origen de Asenab. La primera es que no era una desconocida para José. Según esta antigua leyenda, Asenab era hija de Dina, la única hija de Jacob, y por tanto sobrina de José. La historia tiene su origen en los trágicos sucesos de Siquelm, cuando Dina fue deshonrada por el hijo del gobernante de la ciudad. Se dice que de esta unión nació una niña. Para protegerla de la deshonra y asegurar su futuro, Jacob, según la tradición, entregó a la niña a Egipto con un amuleto de oro con el nombre del Altísimo. La niña fue adoptada por Potifar y creció en su casa sin conocer siquiera sus orígenes. Por eso, cuando el faraón la entregó en matrimonio a José, según cuenta la historia, se fijó en el amuleto que llevaba al cuello y se dio cuenta de que tenía delante a su propia sangre. Esta versión tranquilizó a quienes se preocupaban por la pureza de la casa de Israel. Implica que no hubo mezcla con naciones paganas y que el matrimonio fue esencialmente un matrimonio intrafamiliar. Sin embargo, hay otra versión que no es menos sorprendente. Proclama que Asenab era en realidad una mujer egipcia, hija del sacerdote Ra, criada en las tradiciones del politeísmo. Pasó su infancia entre los majestuosos templos de Heliópolis, bajo los cánticos de los sacerdotes y a la sombra de los altos obeliscos. Desde niña conocía los nombres de los dioses egipcios, participaba en los rituales y parecía que su vida estaba ligada para siempre a este mundo. Pero conocer a José lo cambió todo. Al igual que la moabita Ruth le dijo una vez a Naomi, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Asenab vio la fidelidad y pureza de José y se sintió conmovida por la fuerza de su fe. Abandonó los dioses de su infancia y se volvió al Dios de Israel. La obra apócrifa José y Asenab narra con detalle la historia de su conversión. En ella vemos a una joven de 18 años, orgullosa, hermosa y rica, que desprecia a los hombres y se considera superior a todas las mujeres de Egipto. Cuando se entera de que su padre le propone matrimonio a José, se indigna. ¿Cómo puede emparejarse con un antiguo esclavo de Canaán? Pero cuando José aparece en su casa, vestido de gloria, resplandeciente con la nobleza y el poder de Dios, su corazón cambia. Se niega a besarla, diciendo que no tocará los labios que bendicen ídolos muertos. Estas palabras la traspasan hasta la médula y comienza una lucha en su corazón. Durante 7 días, Asenab se encierra en su torre. Rompe sus ídolos, se quita sus ropas caras, se viste con túnicas, ayuna y llora. Su oración es el grito de un alma que se ha dado cuenta del vacío de su vida anterior. En una visión, un ángel se le aparece, le da a probar el pan celestial y le dice que en adelante será una ciudad de refugio para muchas naciones. Cuando José regresa, ya no ve ante sí a una orgullosa pagana, sino a una humilde mujer dispuesta a servir al Dios vivo. Su matrimonio se convierte no solo en una unión de corazones, sino también en un testimonio de la gracia de Dios, capaz de cambiar cualquier corazón. En los años de abundancia profetizados por José, les nacen 2 hijos. Al primero lo llama Monasia, Dios me ha hecho olvidar todos mis problemas. El nombre refleja la curación interior del dolor de la traición y la injusticia. Al segundo lo llama Efraín, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mis aflicciones. Aquí vemos gratitud por la bendición de Dios, incluso lejos de su tierra natal. Cuando Jacob, ya anciano, llega a Egipto, José le lleva a sus hijos para que los bendiga. Y aquí es donde ocurre algo asombroso. Jacob se cruza de brazos y coloca la mano derecha sobre la cabeza del menor Efraín y la izquierda sobre la del mayor Manasés. José intenta corregir a su padre, pero Jacob dice, lo sé, hijo mío, lo sé. No se trata de un error, sino de una acción profética. El más joven recibirá una bendición mayor que el mayor. Este momento simboliza cómo Dios elige a personas inesperadas.
A menudo rompe las expectativas humanas dando preferencia no a los que lógicamente deberían ser los primeros, sino a los que él mismo ha llamado. El cruce de las manos de Jacob nos habla de la libertad de Dios a la hora de elegir vasos para su voluntad. La adopción de Efraín y Manasés los pone al mismo nivel que los hijos de Jacob, mostrando que el pueblo de Dios no se forma solo por la sangre, sino por la llamada de Dios. Hermanos y hermanas, en esta historia vemos que Dios puede atraer hacia sí incluso a quienes nacieron y crecieron rodeados de ídolos y darles un lugar en su plan. Vemos que Él no está limitado por nuestras ideas de valía e indignidad. Puede elegir tanto a los nacidos de sangre como a los que están lejos para cumplir sus promesas a través de sus descendientes. La historia del corazón de Asenab nos recuerda que el plan de Dios llega más lejos de lo que podemos imaginar, y que su gracia es capaz de alcanzar a cualquiera que se abra a Él. Queridos hermanos y hermanas, cuando recordamos la vida de Asenab, nos damos cuenta de que en ella se esconde algo más que la antigua historia de la esposa de un gran gobernante egipcio. Vemos ante nosotros un cuadro de la providencia de Dios actuando a través de las personas y circunstancias más inesperadas. ¿Quién habría pensado que la hija de un sacerdote pagano, o según otra tradición, una niña nacida en circunstancias trágicas y vergonzosas, estaría en el centro del cumplimiento de las promesas de Dios? El ojo humano la habría visto como una amenaza para la pureza de la fe o como una figura accidental en un juego político. Pero el ojo de Dios la vio como la madre de las dos tribus de Israel. Esta es la primera lección que debemos aprender: el Señor a menudo no elige a quienes nosotros elegiríamos. Él es capaz de entrelazar los destinos para cumplir su gran plan a través de las personas más inesperadas. La segunda lección importante es que el pasado no determina el futuro a los ojos de Dios. Asenab creció en un entorno alejado del verdadero Dios. Según la segunda versión de su historia, pasó sus días entre ídolos y rituales ajenos e incluso hostiles a la fe de Israel. Sin embargo, su encuentro con el esposo de Dios, José, cambió su vida. Dios no le dijo: estás demasiado lejos, estás demasiado manchada por tu pasado. Le dijo: puedes formar parte de mi pueblo. De la misma manera, Él nos dice a cada uno de nosotros: tu historia, tus errores, tu camino no son un juicio. En las manos de Dios, cualquier pasado puede convertirse en la base de un nuevo futuro si confías en Él. La tercera lección se refiere al poder del testimonio silencioso. José no obligó a Asenab a creer en el Dios de Israel mediante amenazas o presiones. Vivió ante ella de tal manera que su vida misma se convirtió en un sermón. Su honestidad, su fidelidad, su capacidad de perdonar y la paz de su corazón fueron la prueba viviente de que Dios existe. A veces pensamos que hacen falta muchas palabras, pruebas y argumentos para llevar a alguien a la fe. Pero la verdad es que la gente suele leer nuestras vidas, no nuestros argumentos. Un testimonio silencioso y coherente de una vida recta puede llegar al corazón más profundamente que cualquier discurso en voz alta. La cuarta lección se refiere al valor de las personas desapercibidas. Después de que Asenab diera a luz a Manasés y Efraín, su nombre casi desaparece de las páginas de las Escrituras. No hay descripciones extensas de sus actos ni detalles de su vida. Sin embargo, su legado perdura a través de las generaciones. Las tribus que descendieron de ella desempeñaron un papel clave en la historia de Israel. También nos recuerda que no todos los siervos de Dios serán conocidos y honrados en la tierra. A veces, el trabajo más importante se realiza en la sombra, y los nombres de esas personas solo los conoce el Señor. Sin embargo, esto no disminuye su valor. La quinta lección se refiere a la amplitud del amor de Dios. Dios incluye en su plan a personas de todas las nacionalidades, de todos los orígenes. No está limitado por la cultura o la etnia. Lo vemos en la historia de Asenab, como en los ejemplos de Ruth, la mujer de Moab, o Rahab, la mujer de Jericó. A los ojos de Dios, lo que importa no es de dónde vienes, sino a dónde quieres ir con Él. Esto es un estímulo para cualquiera que se haya sentido alguna vez como un extraño entre el pueblo de Dios. Y, por último, esta historia es una llamada para nosotros hoy. Confiar en el plan de Dios significa decirle sí, aunque no entendamos todos los detalles. Asenab no podía prever que su matrimonio con José formaría parte de la historia de la salvación. Pero entró en esa relación, y Dios utilizó su vida. Del mismo modo, hermanos y hermanas, no siempre podemos ver el cuadro completo, pero podemos confiar en aquel que ve el final desde el principio. Di hoy tú, sí, a Dios. Permítele que te use como Él crea conveniente. Tus acciones pueden parecer pequeñas y discretas, pero pueden ser semillas de bendición para las generaciones venideras.
Que aprendamos a vernos a nosotros mismos y a los demás a través de los ojos de Dios, a apreciar incluso a quienes parecen invisibles, y a recordar que a Dios le encanta incluir en su plan a las personas más inesperadas. Quizás algún día alguien mire atrás y diga de ti lo que hoy decimos de Asenab: el mundo casi ha olvidado su nombre, pero Dios recuerda su contribución a su reino. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.